Una jueza obligó a una mujer a vender a su hija a un jeque árabe porque no tenía suficiente dinero para criarla. Lo que la niña dijo a continuación hizo llorar a todos. La sala del tribunal era fría, indiferente al sufrimiento humano, iluminada por luces blancas que hacían que todo pareciera aún más impersonal. Alicia Gutiérrez sentía que le temblaban las manos mientras sostenía los documentos que tenía frente a ella. Cada palabra escrita pesaba como una sentencia de muerte, un decreto inapelable que arrancaría de sus brazos la única razón de su existencia. Emily, su hija de 7 años, estaba sentada a su lado con sus ojos llenos de confusión y miedo, sin comprender por qué estaban ahí. El tribunal de lo familiar debía ser un lugar de justicia, pero todo lo que Alicia veía era un juego de poder en el que personas como ella, madres solteras sin fortuna ni influencias, ya entraban derrotadas. Al otro lado de la sala, la jueza Marta Hernández se mantenía erguida, mirando a la mujer que tenía enfrente como quien evalúa un caso sin involucrarse emocionalmente. Su mirada era dura, fría, cargada de un desprecio velado que no necesitaba ser verbalizado. Se acomodó los lentes con montura delgada sobre la nariz y carraspeó antes de hablar, como si solo estuviera cumpliendo con otro trámite en su larga carrera. Jarrese Gutiérrez, su situación financiera es insostenible. No se puede dejar el bienestar de una niña al azar. El área de asistencia social ya hizo su evaluación y la conclusión es clara. Usted no tiene medios para cuidarla adecuadamente. La voz era metódica, precisa, sin asomo de compasión. Alicia sintió que el corazón se le disparaba, un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Cómo podían decidir el destino de su hija sin considerar el amor, la dedicación? Sus problemas económicos eran temporales, pero el lazo que las unía era eterno. Se levantó con dificultad, la voz quebrada por la indignación que luchaba por controlar. Señoría, por favor. Sé que mi situación actual no es la ideal, pero estoy haciendo todo lo posible por conseguir trabajo. No soy una irresponsable. Amo a mi hija más que a nada en este mundo. Su súplica solo encontró silencio en la sala, seguido del sutil gesto de fastidio de la jueza. Marta Hernández, imperturbable, se inclinó levemente hacia el frente, apoyando sus manos sobre el estrado de madera. El amor no paga cuentas, Esora. Gutiérrez, el amor no da de comer, ni garantiza un techo. Y en este tribunal trabajamos con hechos, no con sentimientos. Miró a uno de los trabajadores sociales, quien asintió discretamente. La oferta hecha por el señor Khaled Al-Fahim es legítima y, dadas sus circunstancias, es una oportunidad que cualquier niña menos afortunada debería agradecer. Él ha asegurado que su hija tendrá una educación de excelencia, atención médica de primera y una vida cómoda. Algo que, seamos francos, usted no puede ofrecer. Alicia sintió que el mundo se le desmoronaba. El nombre de ese hombre retumbó en sus oídos como un trueno, un estruendo devastador que resonaba en su mente. No se trataba de una simple adopción, ni de una familia que buscara brindarle amor a su hija. Era un acuerdo de compra y venta. Un magnate de tierras lejanas estaba ofreciendo dinero para llevarse a su hija como si fuera una mercancía. Su estómago dio un vuelco, la bilis subiéndole a la garganta. Esto no puede estar pasando. Emily le dio un ligero tirón a pie ama, la mano. Su vocecita infantil quebró la densidad del ambiente. «Mami, ¿nos podemos ir a casa ya?» Sus ojos claros buscaban los de la madre con esperanza, sin entender la gravedad de lo que ocurría. Alicia se arrodilló a su lado y le sujetó con las manos el rostro, sin poder contener las lágrimas que se deslizaban sin sonido por sus mejillas. ¿Cómo explicarle a una niña que el mundo era cruel, que había gente dispuesta a decidir sus vidas sin preguntar qué sentían? ¿Cómo decirle que el abrazo seguro de su madre podría romperse con una firma? La jueza carraspeó, apurada por finalizar lo que para ella era solo otro caso melodramático. «Sra, Gutiérrez, la decisión está tomada. Si firma los papeles voluntariamente, podrá recibir una cantidad de dinero para rehacer su vida. Si se niega,
La tutela de la niña pasará al Estado y se la llevarán de cualquier forma. La amenaza era clara, la presión aplastante. Alicia se dio cuenta de que no se trataba de una elección, sino de un ultimátum. Apretó las manos de Emily y sintió que algo dentro de sí se rompía, como si un filo invisible le cortara el corazón, destruyendo toda esperanza de que el sistema la compadecería. Pero antes de que pudiera responder, Emily levantó la cara hacia la jueza y con su vocecita suave soltó una frase que hizo que todos en la sala se quedaran sin aliento. Si usted quiere vender a una hija, entonces yo voy a vender a una mamá también. El silencio que siguió fue brutal, un tajo en el aire. La jueza frunció el ceño, incómoda. Alicia miró a su hija sin entender al principio lo que aquellas palabras significaban. Emily, con esa inocencia afilada como cuchillo, vio de frente a la mujer implacable que tenía enfrente. Si cree que con dinero se puede comprar el amor, también sabrá que con el amor se puede vender la tristeza. Mi mamá dice que yo soy todo para ella. Así que si no puedo quedarme con ella, mejor vendo esta tristeza para alguien que me deje estar a su lado. La voz de la niña era pura, pero el dolor que portaba hacía que hasta los asistentes sociales tragaran saliva. Alicia sintió que una nueva oleada de lágrimas le nublaba la vista. No era desesperación, sino la fortaleza devastadora de una niña que se negaba a ser un objeto. La jueza parpadeó, pero se recompuso de inmediato. Eso es irrelevante. La decisión ya está tomada, aunque su tono sonó menos seguro. El corazón de Alicia latía con fuerza. Algo había cambiado. La frialdad de la jueza vaciló un segundo, y ese era el momento que necesitaba. Su mirada se cruzó con la de un hombre sentado en la parte trasera, un periodista, anotando cada palabra con atención. Un destello de esperanza brilló en la mente de Alicia. Aún no estaba todo perdido, no por completo. Si había algo que pudiera derrotar aquella sentencia, era la verdad. Y la verdad, recién dicha por una niña, había hecho que todos se preguntaran si estaban a punto de cometer un error irreparable. La noche había caído sobre la ciudad como un manto pesado, apagando los ruidos del tráfico y la rutina. Alicia caminaba sin rumbo por las calles, la mente atrapada en la decisión imposible que le habían impuesto. La manita de Emily seguía, aferrada a la suya, sus pasos cortos intentando seguir el paso incierto de su madre. El tribunal había cerrado hacía unas horas, pero las palabras de la jueza Marta Hernández seguían repitiéndose en su cabeza como un mazo golpeando sin compasión. Cada argumento frío, cada frase calculada, todo llevaba a un único desenlace: perder a su hija. La propuesta del Sheikh Khaled Al-Fahim era absurda, impensable, y aún así contaba con el respaldo de un sistema que veía al dinero como la panacea a cualquier problema. Alicia apenas sabía de él lo que había leído en los documentos de asistencia social. Un magnate de negocios internacionales, dueño de hoteles y bienes raíces en el Medio Oriente, con una fortuna aparentemente inagotable y reputación intachable. Pero, ¿por qué un hombre tan poderoso querría a Emily? Esa pregunta la atormentaba. No era una simple adopción, no era una familia que buscaba un hogar amoroso para su hija, era una compra. Deteniéndose frente a la vitrina de una panadería cerrada, Alicia contempló su propio reflejo en el cristal. Se vio demacrada, con los ojos enrojecidos por un llanto que ya no podía reprimir. Emily, percibiendo la angustia de su madre, tiró de su mano con dulzura. ¿Estás triste, mami? La niña hablaba con voz suave, salpicada de una sabiduría temprana. Alicia tragó saliva, intentando encontrar alguna respuesta que no sonara a derrota. Solo tratando de pensar, mi cielo, tratando de entender. El silencio se rompió por el repiqueteo insistente de un teléfono. Alicia tardó unos segundos en notar que era su propio celular, olvidado en el bolsillo de su chaqueta desgastada. Al contestar, escuchó la voz firme y ceremoniosa de un hombre. Senrais Gutiérrez, soy Ahmed Sayan, el representante del señor Khaled Al-Fahim. Quiere verla en persona para aclarar cualquier duda que tenga.
La sangre se le heló al instante. Era real. El comprador quería conocerla. Yo no sé si deba... Alcanzó a contestar, pero él continuó con seguridad. El señor Al-Fahim desea tranquilizarla sobre sus intenciones. Cree que una charla directa puede disipar cualquier preocupación. Podríamos vernos mañana, aviso sin no. Las 12 en el Hotel Real Lancaster. Sé que tiene muchas preguntas, él desea responderlas. Alicia sintió un nudo en la garganta. Su instinto le suplicaba que se negara, pero una parte de ella sabía que necesitaba enfrentar a ese hombre. Cara a cara. Necesitaba saber la verdad antes de decidir qué hacer. «Estaré ahí», dijo al fin, con la voz más frágil de lo que hubiera querido. A la mañana siguiente, Alicia se vistió con lo mejor que encontró. Una blusa azul ya descolorida y un pantalón de mezclilla, ambos testigos de los apuros económicos que pasaba. Emily quedó al cuidado de una vecina amable, mientras su madre se dirigía al encuentro que podía sellar el destino de ambas. Caminó hacia el Hotel Real Lancaster, uno de los más lujosos de la ciudad, y se detuvo frente a las puertas, de cristal giratorias, dudando antes de entrar. El vestíbulo era un despliegue de opulencia, con enormes lámparas doradas colgando del techo abovedado y alfombras suaves que silenciaban cada paso. El recepcionista, impecablemente trajeado, le indicó cómo llegar a la sala privada de reuniones. Avanzó con el corazón encogido, sintiéndose una extraña en un mundo que no le pertenecía. Al entrar en la sala, la recibió un hombre alto, de porte elegante, vestido con una impecable túnica blanca. Khaled Al-Fahim no era solo un rico empresario, era alguien acostumbrado a mandar. Sus ojos oscuros la estudiaron con precisión antes de acercarle la mano con cortesía. «Sran Gutiérrez, agradezco que haya venido. Por favor, tome asiento». Ella obedeció, aunque cada fibra de su cuerpo estaba en alerta. Él era educado, gentil, pero había algo en su presencia que la hacía sentir desprotegida. Quizá era el modo en que hablaba pausadamente, como si cada palabra fuera calculada para el impacto que deseaba. «Seré directo. Sé lo difícil que es esta situación para usted», comenzó Khaled, entrelazando los dedos sobre la reluciente mesa de vidrio. «Soy un hombre de negocios. Todo lo que poseo lo he obtenido con planificación y visión de futuro. Al mirar a su hija, veo un futuro prometedor que podría darle». Alicia sintió náuseas. Él hablaba de Emily como un activo. «No es un artículo a la venta, señor Al-Fahim. Es mi hija». El rostro de Khaled no se inmutó. Su mirada serena sugería que estaba acostumbrado a la resistencia. «Yo no la veo como un objeto, Sra. Gutiérrez, sino como una niña con potencial. Podría decir que mi intención es ofrecerle una vida mejor, pero sé que usted no es ingenua. Seré franco, mi familia necesita un heredero, y mi esposa, desgraciadamente, no puede darme hijos. Adoptar a una niña de orígenes humildes, educarla bajo nuestros valores y formarla para ser parte de nuestro linaje es una solución. Lógica». Alicia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Quiere convertir a mi hija en un peón para su familia?». Khaled suspiró como frente a un asunto de negocios complicado. «No es convertirla, es darle oportunidades. En mi país, la familia y el nombre lo son todo. Emily tendría una vida que usted jamás podría darle. Lo sé, suena frío. Pero es la realidad. También sé que no es fácil. Por eso ofrezco una suma sustancial para que usted pueda empezar de nuevo sin dificultades». El asco de Alicia se transformó en rabia contenida. ¿Cómo podía hablar así de su hija? Se puso de pie y lo miró fijamente. «Su fortuna podrá comprar muchas cosas», sonrió Al-Fahim, «pero nunca comprará el amor de Emily por mí, ni mi dignidad». Por un instante, la comisura de los labios de Khaled se elevó en una leve sonrisa, como si admirara su valentía. Pero su respuesta fue seca. «La dignidad es un lujo que no todos pueden permitirse, Sra. Gutiérrez. Piénselo. El futuro de su hija está en sus manos». Alicia salió de esa sala con el corazón desbocado y la certeza de que la guerra apenas había empezado. Si Khaled quería llevarse a Emily, tendría que pasar por encima de ella.
El sol comenzaba a ocultarse cuando Alicia regresó a casa. El cielo se pintaba de un naranja intenso, pero para ella, la ciudad parecía un bulto gris, sin vida. Emily corrió a recibirla con los brazos abiertos, como hacía todos los días. Pero esta vez, Alicia no pudo sostenerla como siempre. Sentía el cuerpo pesado, cargado con lo que acababa de oír de parte de Khaled Al-Fahim. La promesa de un futuro estable para su hija, envuelto en palabras frías, era una amenaza aún mayor ahora que conocía sus verdaderas intenciones. Para él, Emily no era una niña, sino una pieza para su legado. El dinero que ofrecía, supuestamente la salvación, era la peor de las trampas. Emily percibió la mirada ausente de su madre y le tomó el rostro con sus manos pequeñas, igual que cuando quería toda su atención. «Mami, ¿sigues preocupada?», hablaba con dulzura, pero sus ojos mostraban un cierto temor. Alicia forzó una sonrisa, pretendiendo protegerla de la tormenta que se cernía, aunque sabía que no podría ocultárselo por mucho. «No, mi cielo, solo estoy cansada». Era una verdad a medias. Sí, estaba agotada, pero no de un cansancio cualquiera, sino del peso de una decisión que ni siquiera había podido elegir. Las horas pasaron con lentitud, y la mañana siguiente llegaría con la crudeza de un verdugo. Alicia sabía que al mediodía debía presentarse en el tribunal para firmar los documentos. Si se rehusaba, la asistencia social obtendría la custodia de Emily, y eso era peor que dársela a Khaled. Al menos así sabría quién la tendría. Pero ¿cómo vivir consigo misma sabiendo que había permitido que se la llevaran? ¿Cómo ver ese rostro inocente y decirle que todo estaría bien, cuando no era cierto? Esa noche, Alicia no durmió. Permaneció sentada junto a la cama de Emily, contemplando su respiración serena, su pecho subiendo y bajando en un ritmo pacífico, mientras en su mundo aún no había sombras que la amenazaran. Acarició con los dedos el cabello de la niña, grabándose cada detalle en la memoria, cómo arrugaba la nariz al soñar, los murmullos suaves que salían de sus labios, esos deditos minúsculos aferrados a la cobija. ¿Sería esa la última noche que pasarían juntas? Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, Alicia se puso de pie con un nudo en la garganta. Sacó una libreta de hojas amarillentas y comenzó a escribir. No sabía bien qué poner, pero las palabras fluían, como un desahogo del alma. Mi Emily, mi luz, si algún día llegas a leer esto, quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor. No porque me rindiera a ti, sino porque me obligaron a elegir lo imposible. Eres lo más hermoso que me ha sucedido, y si existiera una forma de protegerte, siempre lo haría. Nunca dudes de que luché, de que quise quedarme contigo más que nada. Donde sea que estés, recuérdame, recuerda que siempre fuimos un solo corazón. Cerró la libreta y la guardó entre los juguetes de Emily. Tal vez, cuando fuera mayor, la encontraría y entendería la verdad. El tribunal se mostraba aún más gélido que el día anterior. Alicia apenas podía mantenerse en pie mientras caminaba por el corredor hacia la sala de audiencias. El eco de sus pasos en el mármol le oprimía el pecho con cada metro. La jueza Marta Hernández ya estaba en su sitio, con la pila de documentos ordenada ante ella. Khaled Al-Fahim también aguardaba, junto a su abogado, con la postura erguida y los ojos impasibles. Sabía que había ganado. Alicia se sentó y la jueza no perdió tiempo. «Señora Gutiérrez, ¿lista para formalizar su decisión?». Su voz era implacable, sin emociones. Alicia miró los papeles en la mesa. Bastaba una firma, una sola, y Emily dejaría de ser suya. Le temblaban las manos, le costaba respirar. Quiso tomar la pluma, pero su cuerpo no reaccionaba. Su instinto le gritaba que huyera, que tomara a Emily y corriera lejos. Pero sabía que eso empeoraría todo. El sistema la aplastaría sin contemplaciones. Emily, sentada a su lado, percibió su angustia y le tomó la mano. «Mami, ¿estás bien?». Su vocecita inocente era pura. Alicia sintió el calor de los deditos de la niña y por un segundo deseó gritar, tirar esa mesa, romper esos papeles,
suplicar a la jueza que mirara más allá de los números, pero nada serviría. La jueza carraspeó, impaciente. Sra. Gutiérrez, debemos continuar. Emily miró a su madre y luego a Marta Hernández. Y antes de que nadie lo previera, habló con esa vocecita capaz de derribar murallas. Si usted quiere vender a una hija, entonces yo voy a vender a una mamá también. La sala se quedó en silencio. La jueza frunció el ceño, incómoda. Alicia la miró atónita. La niña respiró hondo y continuó, con su voz temblorosa pero firme. Si mi mamá no tiene dinero, ¿por qué nadie se lo da a ella? ¿Por qué el señor rico no compra su felicidad también? Yo solo quiero estar con mi mamá. Si ella no puede tenerme, entonces no quiero nada del dinero de él. Los abogados se miraron incómodos. Khaled siguió impasible, pero sus rasgos se tensaron apenas. Alicia sintió que se le escapaban las lágrimas. Emily, con su inocencia, acababa de poner en evidencia la ridiculez de la situación. ¿Cómo podían decir que el dinero era la solución cuando la niña solo deseaba algo que no costaba nada? La jueza limpió su garganta, tratando de recuperar la autoridad. No es una decisión de la menor. Esto se basa en su bienestar. Emily se giró hacia ella, con los ojos centelleantes. Lo mejor para mí es mi mamá. El peso del silencio fue insoportable. Una atmósfera densa rodeó a todos. El periodista que estaba al fondo tomaba notas frenéticamente. La verdad, salida de la boca de una niña, se cernía como una losa imposible de ignorar. Alicia cerró los ojos y comprendió. No firmaría, no se rendiría. Si querían llevarse a Emily, tendrían que arrebatarla de sus brazos. Alicia salió del tribunal sintiéndose como quien huye de un campo de batalla. Le temblaban las piernas, respiraba entrecortado. Emily, a su lado, aferrada de su mano, comprendía de forma instintiva que su madre era su única protección, en un mundo que buscaba separarlas. La mirada de la niña se movía por las calles mientras se dirigían a casa sin pronunciar palabra, percibiendo la tensión abrumadora que flotaba alrededor de Alicia. Esta no había firmado, no aceptó, no entregó a su hija, pero eso no significaba que la batalla estuviera ganada. Las palabras de Emily aún resonaban en su mente. Con la inocencia de una niña, había mostrado lo absurdo de la situación, pero la duda seguía presente. La vacilación de la jueza Marta Hernández, aunque mínima, no bastaba para detener a un sistema frío y despiadado. La negativa de Alicia solo implicaba que la asistencia social iniciaría el proceso de retirar a Emily de su custodia, y en ese caso ni siquiera sabría quién se quedaría con su hija. Podría terminar en hogares de acogida o en manos de desconocidos, con la justificación de que era por su bien. Mientras caminaban, Alicia notó que alguien las observaba. Cerca de un puesto de periódicos, un hombre con una chamarra oscura sostenía una libreta y las miraba con atención. Por un instante, Alicia pensó que podría ser alguien enviado por Khaled Al-Fahim para vigilarlas, y un escalofrío le recorrió la espalda, pero al ver que él apuntaba cosas en su cuaderno, se dio cuenta de que no era eso. El hombre notó que Alicia lo miraba y se acercó a ellas, guardando su libreta. Su rostro le resultó conocido. Cuando él habló, Alicia supo de inmediato por qué lo recordaba. «Yo estuve en la sala del tribunal esta mañana», dijo el hombre, con voz seria, aunque contenida. «Me llamo Nicolás Cárdenas. Soy periodista del diario El Centinela». Alicia, instintivamente, atrajo a Emily hacia sí. No sabía si podía confiar en él. Los periodistas podían ser aliados, pero también convertían las desgracias en espectáculo, y su vida ya estaba lo bastante rota. Nicolás percibió su reticencia y levantó las manos en señal de calma. «No estoy aquí para exhibirla, ni a su hija, Sra. Gutiérrez. Pero lo que pasó hoy fue diferente. Llevo años cubriendo casos en tribunales y nunca presencié algo así. Hay algo muy turbio detrás de esa sentencia». Alicia no dijo nada de inmediato, solo lo miró intentando adivinar su sinceridad. Después dirigió la vista a Emily, que la observaba con expectación, y comprendió que debía escuchar lo que él tenía para contar. «¿Por qué piensa eso?»,
preguntó con voz baja. Nicolás miró alrededor como temiendo ser oído. Porque es un patrón y no empezó con usted. Media hora más tarde, se encontraron en una cafetería, pequeña y discreta, lejos de la zona céntrica. Emily tomaba un pastelito, entretenida, mientras Alicia y Nicolás estaban sentados a una mesa con documentos y notas dispersas frente a ellos. La jueza Hernández tiene un historial muy peculiar, comenzó Nicolás, empujando uno de los papeles hacia Alicia. En los últimos 5 años, emitió sentencias que derivaron en la separación de menores de sus madres solteras, con problemas financieros, y casi siempre había un comprador involucrado. Familias ricas, poderosas, que se quedaban con la criatura mediante argumentos sospechosos. Alicia sintió que el estómago se le encogía. Observó los nombres en los papeles, casos de mujeres desconocidas para ella. Esto no es un simple caso de negligencia judicial, siguió el periodista. Creo que hay algo mucho más grande, un entramado que convierte a los niños en mercadería de lujo para quienes puedan pagarlos. Y usted fue la siguiente elegida. El miedo y la indignación hicieron que Alicia apretara los puños. ¿Por qué nadie denunció antes? Nicolás cerró los ojos un instante. Porque las víctimas tienen miedo, y cuando hablan, no las creen. ¿Quién les va a creer a madres que no tienen recursos, ni estudios, ni influencias frente a un sistema que las descarta por pobres? Alicia sintió que algo nuevo se encendía en su interior. Ella no era una mujer fuerte. O al menos nunca se consideró así. Pero era madre, y eso significaba que no se rendiría sin dar pelea. ¿Qué puedo hacer?, dijo, mirándolo con renovada determinación. Nicolás sacó un sobre grueso de su mochila y lo colocó delante de ella. Primero necesita un abogado, alguien que se atreva a enfrentarse al sistema. Luego, visibilidad, que la gente conozca su historia para que no puedan actuar en las sombras sin consecuencias. Alicia abrió el sobre, con manos temblorosas. Allí estaba el contacto de una reconocida abogada especialista en derechos humanos, Clara Jiménez, y un resumen detallado de los casos que Nicolás había investigado sobre esas adopciones sospechosas. «Puedo ayudarla a difundir su historia», agregó Nicolás, «pero la última palabra es suya». Alicia miró a Emily, que dibujaba un garabato en una servilleta con un plumón prestado. Su corazón se tensó. No permitiría que le arrebataran a su hija. No permitiría que esto continuara. Respiró hondo y alzó la mirada hacia Nicolás. «Lucharemos». La noche cubría la ciudad de un aire de incertidumbre, pero en el pequeño departamento de Alicia la tensión era aún más palpable. Las notas de Nicolás se veían dispersas sobre la mesa. Los nombres de las madres que habían perdido a sus hijos formaban un patrón siniestro. Alicia volvió a revisar los documentos, asimilando la magnitud de lo que habían descubierto. Lo que enfrentaba no era solamente la frialdad de la jueza Marta Hernández. Era un engranaje, bien aceitado, en el que madres vulnerables como ella eran piezas prescindibles para un sistema que beneficiaba a los más ricos. Emily dormía en el sillón, el rostro dulce en un sueño profundo, sin saber de la guerra que se libraba a su alrededor. Alicia percibía el tic-tac del reloj golpeando cada segundo, y el tiempo parecía correr en su contra. Si no actuaban pronto, perdería a Emily para siempre. El contacto de Clara Jiménez, la abogada sugerida por Nicolás, descansaba en 1909, un papel sobre la mesa. Por mucho que el miedo la paralizara, sabía que no tenía elección. Si quería salvar a su hija, debía hacer algo. Marcó el número con dedos temblorosos, llevando el celular al oído. Al tercer tono de llamada, una voz firme contestó. «Habla Clara Jiménez». Alicia tragó saliva antes de hablar. «Soy Alicia Gutiérrez. Mi caso está en manos de la jueza Hernández. Me negué a firmar la entrega de mi hija, pero sé que van a quitarme su custodia». El periodista Nicolás Cárdenas me dio su contacto. Dijo que podía ayudarme. Hubo un breve silencio al otro lado, pero cuando Clara habló de nuevo, su tono reflejaba urgencia. «Ya oí de su caso. Nicolás me envió un informe hace unas horas. Tenemos que vernos de inmediato».
A la mañana siguiente, Alicia y Nicolás se presentaron en la pequeña oficina de Clara, un espacio atiborrado de archivos, hojas y recortes de periódico pegados en las paredes. La abogada que se encontraba tras el escritorio no encajaba en la imagen típica de un bufete prestigioso. Llevaba el cabello recogido de forma apresurada y sus lentes se sostenían sobre su cabeza, con gesto de alguien que ya no se molestaba en aparentar formalidades. Su caso es más grave de lo que pensé. Empezó sin rodeos, alcanzándole a Alicia un expediente grueso. La jueza Hernández tiene un pasado turbio, pero siempre se ha movido con cautela. Retira custodias de manera supuestamente legal, pero se apoya en informes de asistencia social que parecen manipulados y en peritajes financieros que exageran la precariedad de las madres. En esencia, hace que lo ilegal luzca legal. Alicia sintió un vuelco en el estómago. Ella siempre había sospechado de la corrupción detrás de ese juicio, pero oírlo así, tan claro, era más indignante. ¿Y cómo evitamos que me quiten a Emily? Clara se inclinó sobre la mesa, su mirada decidida. Presentaremos un amparo urgente para frenar cualquier acción en tu contra. Pero eso no será suficiente. Hay que exponer públicamente lo que pasa. Necesitamos pruebas. Nicolás asintió, sacando su grabadora de voz de la mochila. Tengo fuentes dentro del juzgado, personas que sospechaban de los métodos de Hernández, pero tenían miedo de hablar. Si conseguimos un testimonio desde dentro, podremos desmontar este esquema. Alicia respiró hondo, entrelazando las manos en su regazo. ¿Cómo podía ella, una simple madre sin dinero ni contactos, enfrentarse a un monstruo así? Pero recordó la determinación de Emily, su pequeña hija que había expuesto la crueldad del mundo con esas pocas palabras. No podía rendirse. Si necesitamos pruebas, las conseguiremos, dijo al fin, intentando que su voz sonara más firme que sus nervios. No voy a permitir que se lleven a mi niña. La primera pista real llegó al día siguiente. Nicolás había localizado a una ex trabajadora social que asistía directamente a las audiencias de la jueza Hernández. El encuentro tuvo lugar en 1985, un café modesto, en las afueras de la ciudad. Alicia se sentó en una mesa acompañada por Nicolás y Clara, a la espera de la mujer que podría cambiarlo todo. Ella llegó al poco rato, se llamaba Lorena Muñoz, y sus ojos cargaban el peso de muchos años de silencio obligado. Tenía el gesto de alguien que vivía con culpa. Se sentó inquieta, mirando a su alrededor con recelo. No debería estar aquí, comenzó con voz temblorosa, pero cuando supe lo que pasó con esa mujer, con usted, volteó a ver a Alicia. Me di cuenta de que ya no podía callar. Nicolás activó la grabadora sobre la mesa. Cuéntenos, lo que sabe, Lorena. Necesitamos saber cómo opera Hernández. La mujer tomó aire antes de hablar. Siempre justificó sus resoluciones con informes que nosotros, los trabajadores sociales, estábamos obligados a firmar. La mayoría de las veces, esos reportes ya estaban redactados y solo debíamos poner nuestra firma. Si nos negábamos, nos despedían. Yo sabía que algo estaba mal, pero nunca encontré pruebas sólidas, hasta un día. Buscó en su bolsa, sacó un sobre que colocó sobre la mesa. Este expediente es de un caso similar al de la señora Gutiérrez. Documentos internos que demuestran cómo la sentencia fue manipulada. Si con esto se demuestra, podrían invalidarse todas las sentencias que haya dictado la jueza y exponer a la red que está detrás. Clara tomó los papeles y los revisó con mirada experta. Esto es lo que necesitábamos. Lorena bajó la cabeza, como si se quitara un enorme peso. Solo quiero que esto termine, que ninguna otra madre pase por lo que estas mujeres han pasado. Alicia apretó su mano en señal de gratitud. Gracias por su valentía. Con aquella evidencia, Clara interpuso una demanda para suspender cualquier acción contra Alicia hasta que se investigara a la jueza. Mientras tanto, Nicolás trabajaba sin descanso en la publicación de un reportaje que desenmascararía el fraude de las adopciones ilegales. Pero Alicia sabía que la victoria no se lograría de un día para otro. La jueza Hernández no se rendiría fácilmente, y Khaled Al-Fahim,
con su dinero e influencias, no permitiría que sus planes se vinieran abajo así como así. Ella miró a Emily, que jugaba en la alfombra de la sala sin preocuparse del mundo. Si querían llevársela, tendrían que pasar por encima de la fuerza de una madre. La ciudad parecía latir con un pulso distinto aquella noche. Alicia miraba a través de la ventana de su apartamento, contemplando los faros de los autos que recorrían las calles, mientras su mente seguía dando vueltas a todo lo sucedido. El expediente de Lorena Muñoz, la abogada Clara preparando la suspensión del caso, y Nicolás Cárdenas apresurándose a escribir el reportaje que destaparía la corrupción en torno a las adopciones. Todo avanzaba a gran velocidad, pero Alicia sabía que, en un sistema donde el dinero compraba favores y silencios, nada estaba garantizado. Emily dormía profundamente en el sillón, acurrucada en una frazada, con la respiración tranquila de una niña que, por fin, conseguía un poco de paz. Pero Alicia no se permitía ese lujo. Sentía que debía permanecer alerta, por si llegaba el momento de huir, porque si la jueza Hernández y Khaled encontraban otra forma de arrebatarle a su hija, lo harían sin dudar. Un zumbido en la mesa anunció la llamada de Nicolás. Alicia atendió de inmediato. «Buenas noches, Nicolás». «Buenas, no sé si sea la palabra correcta, Alicia», suspiró él. «Acabo de recibir un dato muy preocupante. La jueza aceleró el proceso y firmó una orden de traslado inmediato de Emily a la custodia del Estado. Mañana, trabajadores sociales irán por ella». El vértigo golpeó a Alicia como un puñetazo. Pero Clara dijo que la petición de amparo frenaría eso. La jueza aprovechó un vacío legal para alegar que la niña está en situación de riesgo, porque la exponerías públicamente con tu negativa. Mientras el amparo no sea resuelto, su sentencia sigue vigente. Si mañana sigues en casa, te quitarán a Emily y la llevarán a un albergue, y no dudo que luego vaya con Khaled. Alicia sintió que le faltaba el aire. «Entonces tendremos que huir», soltó de pronto, con un temple que la sorprendió hasta a ella misma. Nicolás no dudó. «Es lo único que queda, pero debe ser esta noche. ¿Tienes a dónde ir?» La mente de Alicia corrió. Solo había una persona que podía ayudarla. Una vieja amiga, Raquel, que vivía a horas de distancia, en un pueblo donde nadie sospecharía. «Sí, pero ¿y ustedes? ¿Clara puede pararlo?» «Ella hará lo que pueda, pero necesitamos tiempo. Si sigues ahí se llevarán a Emily». Sin más dilación, Alicia empacó apresuradamente. Juntó documentos, algo de ropa y el cuaderno donde llevaba notas para Emily desde que supo que podría perderla, para que su hija supiera que su madre nunca la abandonó. Ansiaba llegar con Raquel. Cuando estaba casi lista, echó un último vistazo al apartamento, sintiéndose desgarrada. Mientras la madrugada avanzaba, Alicia y Emily subieron al coche de Nicolás, huyendo de la ciudad. Emily, adormilada, no entendía la urgencia, pero se acurrucó en los brazos de su madre. «¿A dónde vamos, mami?» «A un lugar seguro, mi cielo. Confía en mí». El camino se extendía ante ellas como una promesa de libertad y de miedo. Alicia sabía que, al descubrir su fuga, la buscarían, pero estaba dispuesta a todo con tal de mantener a Emily a salvo. Tras unas horas de viaje, llegaron al pueblo de Valle Verde, un lugar tranquilo rodeado de campos y cerros. Raquel, su amiga de infancia, las recibió sin titubear. Su casa estaba en una zona apartada, rodeada de árboles, lejos de miradas curiosas, pero Alicia comprendía que no podía vivir escondida eternamente. Nicolás la llamaba con frecuencia, actualizándola. La noticia de su caso empezaba a tener. Connie Clara luchaba por anular la sentencia de Hernández, pero Khaled movía sus influencias para acelerar la adopción. Un día, mientras Alicia ayudaba a Raquel con la compra de víveres, el teléfono de la amiga sonó. Era la tarjeta de crédito de Raquel, que sin querer usó para comprar alimentos. Eso generó un registro. Menos de una hora después, Nicolás la llamó con urgencia. «Alicia, se encontraron tu paradero». Ella sintió un pinchazo de pánico en el pecho. «¿Cómo?» Raquel usó su tarjeta,
Fue rastreada. La asistencia social ya solicitó apoyo a las autoridades locales. Tienes que salir de ahí ahora mismo. El corazón de Alicia palpitaba con violencia. Fue corriendo hasta el patio, donde Emily jugaba, y la tomó en brazos. Lo siento, mi amor, pero tenemos que irnos. Raquel se mordió el labio, con gesto de remordimiento. Perdóname, Alicia. No pensé. Lo sé. Ayúdame a meter las cosas al coche. El pánico dominaba cada segundo, pero apenas avanzaron por la carretera que salía del pueblo. Se toparon con un retén policial. 2 patrullas bloqueaban el paso y, junto a ellas, 2 camionetas negras sin placas. Alicia reconoció a uno de los sujetos que se hallaba junto a la jueza Hernández en el tribunal. Sintió que la sangre se le helaba. Rachel, con las manos aferradas al volante, preguntó, ¿y ahora? Alicia miró a Emily, sosteniéndola con fuerza. No permitiré que la tomen, cueste lo que cueste. El auto desaceleró al acercarse a los oficiales. La batalla apenas comenzaba. El carro se detuvo lentamente, y Alicia sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. Un sudor frío le corría por la nuca, mientras su vista pasaba del frente policial a las camionetas negras. Ahí estaban, bloqueándole el camino. Quisiera o no, no habría salida fácil. Raquel sujetaba el volante con los nudillos blancos, apretándolo con fuerza. Alicia, si damos la vuelta nos seguirán, y si avanzamos nos rodearán. ¿Qué hacemos? Su voz temblaba, esforzándose por no entrar en pánico. Emily, sentada atrás, miraba por la ventana sin comprender. Pero sintiendo la tensión, Alicia volteó y tomó la mano de su hija. Mi amor, necesito que te quedes muy quieta y que confíes en mí, ¿sí? Pase lo que pase, estoy aquí contigo. Emily asintió con ojos asustados, pero confiaba en su madre. El rechinido de 1900. Una puerta de auto llamó su atención. Un hombre de traje oscuro caminó hacia ellas con paso firme. No era Khaled, pero sí uno de sus representantes. Mostraba un aire de control total, como si estuviera seguro de su victoria. Se acercó a la ventanilla de Raquel y golpeó con delicadeza, forzando una sonrisa educada. Sánchez Gutiérrez, salga del vehículo, por favor. Solucionaremos esto de la mejor manera. Alicia seguía inmóvil. Sabía que si salía sin un plan, podría no volver a ver a Emily, pero también intuía que resistirse dentro del coche, rodeada de policías que habían sido convencidos de que era una fugitiva, empeoraría la situación. Raquel la miró esperando una señal. Alicia respiró hondo y tomó una decisión. Saldré, pero tú quédate con Emily y asegúrate de cerrar las puertas. Raquel dudó, pero accedió. Alicia abrió la puerta y se bajó con las piernas temblorosas. El viento nocturno le golpeó el rostro, pero no le importó. Lo único que le importaba era evitar que le arrebataran a su hija. «Ustedes no tienen derecho a llevarse a mi hija», espetó, conteniendo la rabia. El hombre esbozó una sonrisa condescendiente. «Será, Gutiérrez, con todo respeto, esto no se trata de lo que usted o yo queramos. La ley ya determinó que la menor debe pasar a custodia del Estado y posteriormente ser entregada a una familia con mayores recursos. Resistirse solo complicará las cosas». Alicia apretó los puños. «No es por el bienestar de ella, y usted lo sabe». El sujeto ladeó la cabeza observándola. «¿Tiene pruebas, Monsieur Gutiérrez?» Antes de que Alicia pudiera contestar, otra voz surgió desde la oscuridad. «En realidad, tenemos pruebas suficientes para reabrir todo el proceso». Todos se giraron para mirar al recién llegado. Un auto se había detenido a un costado del retén, y de él bajó Nicolás Cárdenas, sosteniendo un montón de documentos y su grabadora. Tras él se encontraba la abogada Clara Jiménez, con un gesto de determinación. El hombre de Khaled se tensó al verlos. «¿Quiénes?» «Son ustedes». Clara dio un paso al frente, con voz firme. «Soy la abogada de la señora Gutiérrez, y le informo que conseguimos una orden judicial para suspender cualquier acto en contra de mi clienta, hasta que se investiguen las acusaciones de corrupción contra la jueza Hernández». Levantó un documento sellado. El tipo frunció el ceño, notoriamente incómodo. «Eso no anula el hecho de que la custodia ya se haya transferido».
Nicolás se acercó mostrando su carpeta. De hecho, sí. Acabamos de publicar un reportaje que expone la trama de adopciones ilegales vinculada a la jueza Hernández. Incluye testimonios de trabajadores sociales que confirman la manipulación de expedientes. Podrá tener mucho dinero su jefe, pero la opinión pública es aún más fuerte. Y justo ahora, los medios están encima de este caso. Alicia sintió cómo sus piernas casi cedían de alivio. El hombre sacó su teléfono, alejándose unos pasos para llamar a alguien. Al volver, su rostro expresaba frustración. «Esto ya no ha terminado», dijo con furia contenida. Clara se cruzó de brazos. «Sí que ha terminado. Cualquier intento de llevarse a Emily ahora se considerará secuestro, y el siguiente paso será llevar a su jefe a juicio por tráfico de menores». El hombre apretó los labios, derrotado. Hizo un ademán a los demás hombres en las camionetas, que se subieron y partieron sin mirar atrás. Alicia sintió que se le aflojaban las rodillas. Nicolás la tomó del hombro para sostenerla. «Estás a salvo, Alicia. Emily está a salvo». Días después, la jueza Marta Hernández fue separada de su cargo y se abrió una investigación en su contra por abuso de autoridad y posible colusión en adopciones fraudulentas. Con las evidencias halladas gracias a Nicolás y el testimonio de Lorena Muñoz, otras madres empezaron a revisar sus casos. El nombre de Khaled Al-Fahim apareció una y otra vez. Sin embargo, él salió del país antes de que emitieran alguna orden en su contra. Su imperio quedó intacto, pero su reputación se vio muy afectada. Clara no solo impidió que se llevaran a Emily, sino que interpuso acciones legales para garantizar que Alicia no volviera a pasar por ese calvario. Por primera vez en semanas, Alicia pudo respirar sin sentir miedo. Nicolás publicó toda la investigación detallando la red de corrupción detrás de la jueza y cómo casi separaban a una niña de su madre por dinero. Alicia dejó de ser vista como una madre en quiebra incapaz de mantener a su hija y se volvió un símbolo de la resistencia contra quienes usan la ley para cometer injusticias. Esa noche, al acostarse al lado de Emily y sentir su respiración tranquila, Alicia comprendió que había ganado. Nunca permitiría que le quitaran a su hija, y ya nadie se atrevería a intentarlo. La mañana se presentó con un silencio inusual. Alicia percibía el peso de los días que habían transcurrido desde aquel choque en la carretera, donde casi perdió a Emily para siempre. El departamento nuevo, simple y pequeño, aún olía a pintura fresca, reflejando el inicio de una nueva etapa. Pero pese a hallarse lejos del tribunal y del acecho de Khaled Al-Fahim, sabía que la batalla no terminaba del todo. La jueza Marta Hernández seguía bajo investigación, pero no estaba en prisión. El proceso legal contra ella avanzaba despacio, empantanado en la burocracia. Khaled, por su parte, se mantenía como un espectro latente, escondido en 1900 en algún lugar donde sus contactos y su dinero aún lo protegían. Alicia se acercó a la ventana, sosteniendo una taza de café medio tibio, y miró las calles de abajo con una mezcla de alivio y tensión. Emily todavía dormía, al fin durmiendo tranquila tras tantas semanas de sobresaltos. Pero Alicia no podía soltar la cautela. Sabía que no bastaba con haber ganado una batalla. El celular vibró en la mesa junto a la cafetera. Al tomar la llamada, reconoció la voz de Clara Jiménez. «Buenos días, Alicia. Recién me avisaron de algo preocupante». La abogada sonaba seria, y eso no era buena señal. «¿Qué pasó?» «Khaled está intentando revertir la suspensión de su proceso de adopción. Argumenta que tu huida fue irresponsable y expuso a Emily a riesgos. Dice que él ofrece un ambiente estable y seguro». El corazón de Alicia dio un brinco. «Pero eso es absurdo. No puede simplemente alegar eso y quedarse con la custodia. Puede intentarlo, y sabemos que tiene aliados para empujar sus planes». Clara hizo una pausa breve, y Alicia supo que venía lo peor. Además, no actúa solo. Alguien dentro. El juzgado todavía lo apoya. Si queremos terminar con esto, tenemos que enfrentarlo de nuevo. El estómago de Alicia se encogió,
pero respondió con un hilo de voz: «¿Qué hacemos? Ya interpusimos un recurso para que se bloquee de inmediato su petición, y Nicolás está reuniendo más pruebas para reforzar la denuncia. Pero necesito que te presentes mañana en el tribunal para mostrar tu compromiso. Eso implica ver a Khaled cara a cara». El recuerdo del encuentro con el sheik, con su aura de poder y desprecio, la hizo temblar. Pero sabía que no podía rehuir. Para proteger a Emily, tenía que enfrentarse a él. «Estaré ahí», dijo sin vacilar, aunque por dentro ardiera de temor. A la mañana siguiente, Alicia se vistió con lo mejor que halló, intentando mostrarse fuerte frente al espejo. Emily siguió durmiendo y decidió no despertarla. Raquel se quedó a cargo de la niña. No quería que presenciara otro día lleno de tensión y miedos. En la puerta del tribunal ya estaban Nicolás y Clara esperándola. El periodista cargaba una carpeta repleta de documentos, mientras la abogada llevaba una pila de papeles con gesto concentrado. «¿Lista?», preguntó Clara, acomodándose los lentes. «No», confesó Alicia, «pero no tengo opción». Entraron y los guiaron hasta la sala de audiencias. El lugar era tan frío y distante como la última vez, pero esta vez Alicia no estaba sola. En la parte de atrás, sentadas en los bancos, había otras madres que también habían perdido a sus hijos a causa de sentencias sospechosas de la jueza Hernández. Muchas habían contactado a Nicolás tras la publicación del reportaje, y ahora estaban ahí para apoyar a Alicia y demostrar que ella no era un caso aislado. Al entrar, Alicia sintió una mirada clavada en ella. Volteó y se encontró con los ojos de Khaled Al-Fahim, sentado al otro extremo. Vestía un traje impecable, su rostro carecía de emoción, pero un brillo en su mirada delataba que no pensaba rendirse. El juez encargado del caso entró y la audiencia comenzó. Khaled habló primero, con un español casi perfecto y un tono que fingía compasión. «Señoría, solo quiero lo mejor para esta niña». La madre biológica huyó con ella, poniendo en riesgo su seguridad. Como alguien que puede ofrecer estabilidad, recursos y una educación privilegiada, deseo garantizarle un futuro. Alicia apretó los puños, sintiendo asco. Hablaba de Emily como si fuera un valioso objeto de lujo. Clara se levantó para presentar los papeles de la defensa. «Señoría, aquí tiene pruebas de que la solicitud de adopción de esta menor no se tramitó legalmente. Existe un patrón de sentencias manipuladas por la jueza Marta Hernández, actualmente bajo investigación. Adicionalmente, contamos con evidencias de que el señor Al-Fahim usó sus influencias para acelerar esta adopción, ignorando por completo el deseo de la madre biológica». La tensión se podía tocar en el aire. El juez revisó los documentos, escuchó testimonios. Nicolás presentó grabaciones que respaldaban las denuncias contra la jueza. Era un choque entre la verdad y la fuerza del dinero. Cuando llegó el turno de Alicia, se levantó y miró a Khaled con determinación. Percibió en él un leve fastidio, una impaciencia que hasta entonces había estado bien oculta. «Señoría, soy solo una madre protegiendo a su hija», habló en voz clara. «Tal vez no tenga riquezas, ni una mansión, ni pueda pagar las mejores escuelas, pero soy su mamá. Soy quien conoce sus miedos, la calma en sus pesadillas, quien la sostiene cuando está enferma. Mi hija no es un trofeo para poner en una casa llena de lujos, sino una niña que necesita amor, y ese amor solo puedo dárselo yo». Se hizo un silencio absoluto. El juez guardó silencio unos segundos antes de pronunciarse. «Dada la naturaleza delicada de este asunto y las investigaciones en curso, no puedo permitir ningún cambio en la custodia de la menor hasta que concluya la investigación completa sobre los procesos que dictó la jueza Hernández». El corazón de Alicia latió con fuerza. «Por tanto, queda suspendida la petición del señor Al-Fahim hasta que se esclarezca el caso de forma definitiva». Un murmullo recorrió la sala. Khaled no se inmutó, pero Alicia vio cómo su mano se tensaba. Esta vez él había perdido, al menos por ahora. Alicia cerró los ojos, aliviada. No era el fin de la contienda, pero aquel día
Había ganado una batalla muy importante. Emily seguía siendo suya, y haría lo que fuera necesario para que así permaneciera. Una fina llovizna caía sobre la ciudad mientras Alicia abandonaba el tribunal. Las luces de las farolas se reflejaban en las pequeñas charcas que se formaban en el pavimento, y el viento frío le cortaba la cara. Pero nada de eso importaba. Sostenía con fuerza la mano de Emily, a su lado, mientras le latía el corazón, al recordar el veredicto del juez, que rechazó el intento de Khaled de asumir la custodia de su hija. Sin embargo, sabía que aquel hombre no se rendiría fácilmente. Se reunió con Nicolás y Clara al llegar al auto, estacionado en una calle contigua. El periodista revisaba con atención los espejos retrovisores, como si temiera que alguien los siguiera. «Alicia, hay algo que todavía me intranquiliza», comentó mirando por el retrovisor. Alguien dentro del tribunal les facilitó las cosas a Khaled y a la jueza Hernández. Ella fue apartada de su cargo, pero no actuó sola. Si queremos desmantelar esto por completo, debemos hallar a sus cómplices. Alicia sentía el cansancio en cada fibra de su cuerpo, pero sabía que no podía aflojar. ¿Cómo encontramos a esa gente? Se escudan en la ley, se aprovechan de ella. Tenemos pruebas contra Hernández, pero si hay más personas implicadas, ¿no será como podar una rama de un árbol lleno de raíces corruptas? Clara, sentada junto a Alicia, cruzó los brazos pensativa. Precisamente, para que Hernández caiga de verdad, es necesario demostrar que su proceder no fue aislado, sino parte de algo mayor. Nicolás giró en una esquina, buscando una vía más tranquila, y se detuvo al fin en el nuevo departamento de Alicia. Tengo una fuente dentro del juzgado que podría ayudarnos, una secretaria que trabajó con Hernández, muy asustada, por lo que ha visto. Si logramos que hable, quizá descubramos hasta dónde llega todo esto. Alicia miró a Emily, dormitando en el asiento trasero. Su instinto maternal le pedía que se alejara de todo, que se contentara con el triunfo, parcial, pero sabía que no era suficiente. Dejar el conflicto a medias significaba darle oportunidad a Khaled de volver a la carga con mayor discreción. Inspiró profundo antes de responder. Si hay algo oculto, quiero saberlo. Vamos por esa fuente. Esa misma noche, Nicolás concertó un encuentro secreto con su informante. El restaurante elegido quedaba en un barrio alejado del centro, con pocas mesas y casi ningún comensal a esa hora tardía. Alicia se sentó al fondo, junto a Nicolás y Clara, esperando. El miedo de verse rodeada otra vez era constante, pero sabía que no había vuelta atrás. La mujer llegó poco después. Llevaba un abrigo largo y gafas oscuras, y su lenguaje corporal delataba el terror a ser reconocida. Al sentarse, se presentó. Me llamo Sandra Miranda. Fui secretaria de la jueza Hernández durante un año. Su voz era apenas un susurro. Gracias por venir, Cisrarra Miranda, dijo Nicolás. Sabemos el riesgo que corre. La mujer se acomodó las gafas y echó un vistazo a su alrededor. No debí venir, lo sé. Pero después de ver lo que le hicieron a usted, señora Gutiérrez, miró a Alicia con ojos tristes. Comprendí que no podía callar más. Alicia contuvo la respiración. ¿Qué sabe? Sandra miró a Nicolás con un gesto de urgencia. Llevo meses viendo cómo los expedientes de la jueza Hernández se manipulaban. Alguien más arriba le ordenaba qué hacer. Personas que manejan dinero y contactos. Khaled Al-Fahim es solo uno de varios nombres. Hay funcionarios y abogados, involucrados. Si destronaron a Hernández, es posible que busquen a otra jueza para seguir con sus negocios. El corazón de Alicia dio un vuelco. ¿Tiene pruebas? La mujer sacó un pequeño pendrive del bolsillo. Aquí están correos y archivos que muestran cómo se aceleraban ciertos trámites de adopción. El nombre de Khaled aparece varias veces, pero también el de otras figuras poderosas. Si sacan todo esto a la luz, podría desatarse un escándalo a nivel nacional. Nicolás tomó el pendrive con sumo cuidado, como si fuera explosivo. Esto bastará para que las autoridades federales se metan. Sandra sostuvo la taza de café con manos temblorosas. Pero tengan cuidado,
Estas personas no se detendrán ante nada con tal de limpiar su rastro. Alicia cerró los ojos, recordando el sabor del miedo que la perseguía cada noche. Pero esta vez, un ardor de ira y determinación se encendía en su interior. «No me detendré hasta que todo salga a la luz», contestó. Nicolás trabajó sin descanso. Revisó cada documento del pendrive, cruzó datos con las pruebas previas y consultó a Clara sobre la mejor estrategia legal. Al final, la abogada presentó todo directamente ante la Fiscalía General, iniciando una nueva carpeta de investigación sobre corrupción en el sistema de adopciones. Al amanecer, el diario El Centinela difundió un reportaje demoledor: La mafia de las adopciones, cómo se usó la ley para destruir familias. El impacto no se quedó en la ciudad. Atrajo la atención de organizaciones de derechos humanos, y el caso de Alicia Gutiérrez dejó de ser una rareza para convertirse en la punta de un iceberg de magnitud insospechada. Pocas horas después de la publicación, Nicolás recibió una llamada. Era Lorena Muñoz, la extrabajadora social. Su voz sonaba inquieta. «Nicolás, me ha llegado el rumor de que Khaled se fue de México. Se fue a Dubái». El periodista miró a Alicia, que estaba a su lado. «¿Eso significa que renunció?». Lorena respondió con tono sombrío. «No, solo espera a que todo se calme. Huyó, pero sus cómplices siguen aquí. Y mientras no estén todos tras las rejas, él podría volver». Alicia tensó la mandíbula. El enemigo seguía libre. Ella ganó esta vez, pero aún quedaba un largo camino, y la guerra por la justicia apenas comenzaba. El sol despuntaba sobre la ciudad, atiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Para Alicia, no era solo el inicio de otro día. Era el primero tras la revelación total del fraude de las adopciones, la primera mañana en que despertaba sabiendo que el mundo conocía la verdad, pero también era el primer día de una lucha aún más grande. Khaled Al-Fahim había huido. Pues sí, pero los rastros de su poder seguían merodeando en cada rincón del sistema que casi le arrebató a Emily. Alicia se encontraba junto a la ventana, sosteniendo una taza de café ya casi frío, contemplando la calle. Emily aún dormía, por fin pudiendo descansar sin pesadillas. Pero Alicia no se daba ese lujo. Comprendía que, aunque por ahora estuviera a salvo, la pelea no había terminado. El teléfono sonó sobre la mesita y ella contestó de inmediato. Era la voz de Clara Jiménez, que sonaba cargada de alivio, aunque no exenta de preocupación. «Buenos días, Alicia. Me acaban de confirmar que la Fiscalía General ha abierto una investigación formal contra la jueza Hernández y varios implicados. Los documentos que reunimos bastaron para llevar el caso al ámbito federal». Alicia cerró los ojos y dejó salir un suspiro. «¿Eso significa que la encarcelarán?». Clara guardó silencio un instante. «Aún no. El proceso será largo, pero su inhabilitación es definitiva, y toda sentencia que haya dictado será revisada, incluyendo la tuya y la de muchas otras madres. Ya no tendrás que temer por la custodia de Emily». Debería haberse sentido aliviada, pero la frustración seguía presente. El sistema quiso aplastarla. Usó la ley para justificar un acto inhumano y, pese a las evidencias, los culpables no estaban tras las rejas. No basta con apartarla, Clara. Esa mujer arruinó vidas, niños que dio en adopción a gente como Khaled. Quizá no los encuentren nunca. Su voz temblaba con una mezcla de rabia y tristeza. «Lo sé», contestó la abogada. «Precisamente por eso debemos seguir adelante. Lo que hiciste cambió las reglas del juego. Explotaste la verdad. Y ahora tenemos que asegurarnos de que esa verdad traiga justicia de verdad». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Nicolás Cárdenas publicaba actualizaciones constantes, presionando para que las autoridades aceleraran las investigaciones. El caso trascendió las fronteras, interesando a organizaciones de derechos humanos internacionales. Alicia Gutiérrez se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción en el sistema de adopciones. Ya no era solo la madre desesperada que casi perdió a su hija, sino una voz que resonaba en todo el país. Las invitaciones le llovían.
entrevistas, foros de debate, encuentros con colectivos que buscaban reformar las leyes de lo familiar. Al principio, ella se sentía abrumada. Nunca imaginó estar en el centro de los reflectores, pero miraba a Emily, recordaba lo cerca que estuvo de perderla, y comprendía que no podía detenerse. Un atardecer, mientras acomodaba documentos para un evento benéfico que apoyaría a madres solteras en situación precaria, recibió una visita inesperada. El timbre sonó, y cuando abrió, se encontró de frente con Lorena Muñoz, la ex trabajadora social que había sido clave al destapar la trama. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz tensa. Alicia asintió, invitándola a la pequeña sala. ¿Qué sucedió? Lorena sujetó entre sus manos una taza de té que Alicia le ofreció. Sus dedos se veían nerviosos. Un contacto del juzgado me dijo que el nombre de Khaled sigue presente en expedientes. Quizá esté fuera del país, pero sus contactos quieren limpiar todo rastro incriminatorio. No descarto que vuelva. Alicia sintió un escalofrío. Ella deseaba creer que todo había acabado, pero sabía que el dinero y la influencia se filtran incluso por las grietas más minúsculas. Así que esto no termina todavía. Lorena asintió con pesar. No, pero tú cambiaste el juego. Alicia, ahora está todo muy expuesto. Cada maniobra sospechosa será revisada. Por eso necesitas seguir firme. Alicia se mantuvo en silencio un segundo, observando a Emily, que jugaba con sus juguetes en el piso. Entendió que no podía ceder. Si lo hacía, Khaled u otros como él hallarían la forma de hacer daño otra vez. No me rendiré, Lorena, afirmó sintiendo en su interior un fuego distinto. No solo por Emily, sino por todas las madres que no pudieron luchar. Meses después, Alicia se encontraba en un pequeño estudio de televisión, esperando a que comenzara otra entrevista. Había sido invitada para hablar de su experiencia y de la urgente necesidad de reformar las leyes de adopción. Nicolás y Clara la apoyaban desde la audiencia, como siempre. El presentador se volvió hacia ella. Alicia, tras todo lo que viviste y las batallas que diste, ¿qué mensaje darías a las madres que pueden estar pasando ahora por el mismo infierno que tú enfrentaste? Ella respiró sintiendo un nudo en la garganta y respondió con voz firme. Diría que el amor de una madre es más fuerte que cualquier sentencia, más fuerte que cualquier sistema, y que, por más que quieran silenciarnos, hacernos sentir que somos incapaces de criar a nuestros hijos. Nunca debemos aceptar que nos digan que no merecemos ser sus madres. El sistema falla, pero la verdad siempre encuentra un camino. El público aplaudió y Alicia sintió que le ardían los ojos de emoción. Había sido un camino largo y doloroso, pero al fin había luz. Miró a la cámara y agregó, y para aquellos que crean que pueden comprar niños, que pueden hacer de la vida humana una mercancía, recuerden que algún día tendrán que responder por sus actos. Porque la verdad puede ser sofocada un tiempo, pero nunca borrada. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Emily en el sillón, hojeando uno de los cuadernos donde Alicia solía escribirle cartas en secreto. La niña alzó la mirada. «Mami, ¿esto lo escribiste para mí?» Alicia se sentó junto a ella y acarició su cabello. «Sí, mi amor, lo escribí para que, si llegaba el día en que no pudiera estar contigo, supieras que nunca quise abandonarte». Emily ladeó la cabeza, con curiosidad. «Pero, ¿por qué no te diste por vencida?» Alicia sintió lágrimas punzantes llenándole los ojos. Esta vez eran lágrimas de alivio, de amor, de triunfo, porque siempre has sido lo más importante. «En mi vida, mi cielo», contestó estrechándola en un abrazo. «Y volvería a hacerlo todo para asegurarme de que te quedaras conmigo». La tormenta había quedado atrás, pero la lucha por la verdad seguiría, y Alicia estaba lista para continuar. Fin. Hola. ¿Te gustó nuestra historia de hoy? Espero que sí. Mi equipo de escritores y yo la preparamos con mucho cariño, para que pasaras un buen rato con una historia hecha por humanos para humanos. ¿Te gustaría seguir viendo más historias como esta? He seleccionado 2 especialmente para ti. Solo haz clic y en cuestión de segundos
tendrás otra historia que te dejará sin aliento. No te lo pierdas.